Siguieron en armonía tras 7 años de matrimonio. Sin embargo, bajo esa unión aparentemente perfecta se escondían verdades ocultas. Keiko permitía tácitamente que su marido tuviera una amante. Ignoraba constantemente los sentimientos y emociones de su marido. Después de hablar, simplemente se daba la vuelta y se quedaba dormida, para desviar sus deseos. Su marido Fumiya se matriculó a regañadientes en una clase de ikebana. Todos los jueves después del trabajo, asistía a las clases. Allí conoció inesperadamente a Chika, una compañera de clase. Las personas enamoradas siempre irradian un aura de felicidad, revelando inadvertidamente su alegría interior. Así, Keiko pronto se dio cuenta de que su marido había encontrado una amante en otra parte. Sin embargo, no le prestó mucha atención y, en cambio, disfrutó de la comodidad de la nueva diligencia de su marido. Cada tercer jueves del mes, Fumiya pasaba la noche fuera con su amante después del trabajo. Sin embargo, incluso entonces, le recordaba meticulosamente a su esposa que cerrara las puertas y ventanas con llave. Con el paso del tiempo, Keiko notó que el estado de ánimo de su marido mejoraba constantemente. Poco a poco, una sensación de inquietud comenzó a arraigarse en ella. Ese día, finalmente se obligó a hablar, reprimiendo su irritación para abordar la realidad de la aventura de su marido. Pero al ver la sonrisa congelada en el rostro de Fumiya, se quedó paralizada. Era ella quien había animado a Fumiya a buscar una amante. Así que, fingiendo indiferencia, insistió en que no era culpa suya. Sonriendo, le dijo que ya no tenía que ocultarle nada. ¿No había odiado siempre mentir? A Fumiya se le prohibió mostrar cualquier signo de ese sentimiento romántico en casa. A cambio, ella no indagaría en el asunto. Sentía que ella era la primera culpable y, en secreto, decidió no volver a descuidar los sentimientos de Fumiya. Después de ese día, parecieron volver a su estado inicial de calma. Fumiya seguía siendo tan considerado como siempre, ordenando en silencio el desordenado escritorio de Keiko cuando ella estaba ocupada. Ese día, Keiko asistió a una salida nocturna con sus amigas íntimas. Cuando le preguntaron si tenían vida sexual, ella respondió que, incluso sin intimidad, mantenían una existencia armoniosa y sin incidentes. Sin embargo, de camino a casa, una profunda sensación de vacío la invadió de repente. No podía recordar cuánto tiempo había durado realmente esa existencia plácida. Solo le vino a la mente un vago recuerdo. Su última relación íntima parecía haber sido 2 años antes. Esa compleja mezcla de decepción y confusión la sumió en una profunda perplejidad. A la mañana siguiente, Keiko se despertó con resaca al oír a Fumiya fregando los vasos. Cuando él le entregó un vaso de agua tibia, ella sugirió de repente un viaje a unas aguas termales para celebrar su aniversario de boda. Parecía estar intentando reparar la brecha que ella misma había abierto. Sin embargo, la aventura de Fumiya ya duraba 1 año, y algunas cosas, una vez rotas, nunca podían restaurarse por completo. Esa noche, mientras cenaban un exquisito sushi, Keiko le mostró con entusiasmo a Fumiya el hotel con aguas termales que había seleccionado meticulosamente. Pero Fumiya, con una expresión compleja y cautelosa, le preguntó de repente si podían posponer la celebración de su aniversario 1 semana. Al verlo tartamudear en respuesta a su pregunta, Keiko se dio cuenta al instante de que debía tener que ver con su amante. Después de escuchar la disculpa de Fumiya, continuó reprochándole que últimamente se había vuelto bastante engreído. Teniendo en cuenta que el viaje a las aguas termales implicaría mostrar algo de piel, Keiko de repente se sintió bastante cohibida por sus propios brazos y vientre rellenos. Rápidamente se convenció a sí misma de que no se trataba de celos hacia la mujer que provocaba la dulce sonrisa de Fumiya. Para recuperar algo de confianza antes del viaje, se apresuró a volver a su habitación para buscar un vídeo de adelgazamiento rápido que le hiciera sudar. El día de la excursión a las aguas termales, Keiko inició con entusiasmo la intimidad con Fumiya. Él se tensó antes de empujarla con fuerza. Aunque quería profundamente a Keiko, su cercanía física le dejaba una inquietante sensación de extrañeza. Al ver la expresión de asombro de Keiko, de repente le preguntó si recordaba cuándo había terminado su intimidad. Cuando Keiko recordó que había alegado el agotamiento por el trabajo como motivo de su falta de cercanía, él había declarado explícitamente que simplemente no estaba de humor. Incluso había insistido en que su armoniosa relación hacía innecesarias las discusiones profundas, manteniendo que el amor y la confianza eran suficientes. Incluso había sugerido, en tono frívolo, que Fumiya visitara un burdel para satisfacer sus necesidades físicas. Luego, simplemente se fue a dormir, dejando a Fumiya con el corazón roto y paralizado en el sitio. Aunque Keiko ahora sentía que había sido bastante dura en aquel momento, sospechaba que Fumiya había recordado o interpretado mal las cosas, lo que había dado lugar a este terrible recuerdo. Al encontrarse con su mirada seria, Keiko sintió una punzada de culpa e instintivamente bajó los ojos. No podía entender por qué, por miedo a los problemas, había permitido que un asunto sencillo complicara su relación tan profundamente. De repente, atrajo a Fumiya hacia ella, sintiendo su calor mientras pensaba con ironía que tal vez se trataba de un caso de tiro por la culata. Al día siguiente, cuando Keiko se reunió con Chie para hablar del trabajo, Chie notó su aspecto apático y pálido. Keiko no ocultó sus problemas.
sino que le pidió sinceramente a Chie que la escuchara. Al ver la expresión de asombro de Chie después de escucharla, admitió que en un momento dado había pensado que el acuerdo era perfectamente razonable, pero entonces recordó claramente haber oído el desamor de Fumiya en ese momento, aunque se sintió culpable al ver su tristeza al día siguiente. Descartó explicárselo por considerarlo demasiado problemático, dejando que se desvaneciera con la procrastinación. Ante las preguntas desconcertadas de Chie, confesó que había supuesto que no le molestaría, pero que últimamente se sentía inexplicablemente ansiosa. Chie comentó que incluso la pasión, la ceguera y la euforia que se sienten durante un enamoramiento intenso son ilusiones creadas por el cerebro. Sin embargo, innumerables almas habían caído en la ruina y la locura a causa de tales delirios. Además, no podía controlar la relación de Fumiya con su amante. Al oír esto, Keiko comentó con amargura que pasar el resto de su vida como una pareja de los 5 elementos le parecía bastante solitario. En ese momento, Chie sugirió, medio en broma, que ella podría adoptar el mismo arreglo. Esa noche, mientras Keiko y Fumiya cenaban juntos, el móvil de Fumiya sonó de repente, aunque él instintivamente lo silenció y le dio la vuelta al teléfono. Keiko no pudo evitar que su mente se acelerara, así que cuando vio a Fumiya salir al balcón para atender la llamada después de cenar, una ola de angustia y tormento la invadió, y justo entonces, las palabras de Chie de ese mismo día le vinieron a la mente. Rápidamente dio un trago a su cerveza para reprimir ese pensamiento indeseado. Si ambos miembros de la pareja fueran así, no solo sus sentimientos se volverían increíblemente complicados, sino que mantener el matrimonio perdería su significado original. Aunque se lo dijo a sí misma internamente, se encontró marcando el número de Takeo en voz alta. Habían sido miembros del mismo club de arte en la universidad. Aunque no sentía nada por Takeo, su aspecto se ajustaba a sus preferencias estéticas. Además, recordó que su mejor amiga le había mencionado que Takeo había tenido anteriormente una aventura extramatrimonial. Después de sopesar los factores, llegó a la conclusión de que Takeo se ajustaba perfectamente a sus necesidades físicas actuales. Takeo le explicó que su esposa había descubierto su infidelidad pasada. Desde entonces, ella había instalado un localizador por satélite en su móvil. Keiko preguntó con ansiedad, «Tu esposa no estará escuchando nuestra conversación, ¿verdad?». Takeo se apresuró a aclarar que, hasta ahora, solo se trataba de rastreo. Debido a su trabajo, solía quedar a menudo con mujeres a solas. A su esposa no le importaba que quedara con amigas, pero si iba a un hotel con una amiga, eso era harina de otro costal. Keiko, al darse cuenta de que Takeo intentaba asustarla, se rió y le tomó el pelo por querer tanto a su esposa. Takeo respondió con mirada confusa, diciendo que tampoco estaba seguro. Añadió que estaba reconstruyendo su matrimonio, por lo que no podían ir a un hotel. Además, si cruzaban esa línea y arruinaban su relación actual, lo encontraría terriblemente lamentable. Cuando Keiko regresó a casa, su marido estaba admirando su trabajo de arreglo floral. Fumiya explicó que se trataba de una flor de flamenco, señalando que su significado simbólico era un corazón dolorido por el amor. La sonrisa de Keiko se congeló gradualmente. Sintió que Fumiya se burlaba de ella. Al regresar a su habitación, inmediatamente redactó un mensaje de texto confrontativo para Fumiya. Sin embargo, tras muchas dudas, finalmente no tuvo el valor de enviarlo. Frustrada, se recordó a sí misma, a sus 35 años, que no debía descargar su ira y su tristeza sobre su cónyuge. Pero entonces recordó de repente que su mejor amiga le había hablado del Garden Pavilion, un establecimiento exclusivo para mujeres. Así que, en plena noche, buscó en secreto el Garden Pavilion. Al leer las abundantes críticas entusiastas que los clientes habían dejado en el foro, Keiko sintió una gran emoción. Inconscientemente, movió el cursor del ratón sobre el botón «Contacta con nosotros». Pero justo cuando dudaba, de repente se fijó en la llamativa «Flor de fuego» que había justo enfrente. Murmurando palabras de consuelo y alegría para sí misma, hizo clic con el botón izquierdo del ratón. Mientras tanto, Fumiya estaba consumido por un tipo diferente de confusión. Desde que rechazó instintivamente las insinuaciones de Keiko durante su viaje a las aguas termales, había estado luchando con sus sentimientos. De repente, recordó un gato que había tenido una vez. Cada noche de invierno, se subía a la cama de Fumiya. Él se quedaba dormido acunando su cuerpo regordete. Su calor había despertado naturalmente el afecto en él. Esa sensación se asemejaba a la que había sentido al abrazar a Keiko mientras dormían juntos aquel día. Sin embargo, esa emoción no contenía ni rastro de deseo o excitación. En cambio, la temperatura de su cuerpo calmaba tranquilamente la inquietud que sentía en su interior. Al día siguiente, mientras almorzaba fuera, Fumiya vio de repente una nube con una forma muy parecida a la de un elefante. Encandilado, sacó rápidamente su teléfono para capturarla, pero no le envió la foto a Keiko, sino a su amante. Chique. Su ternura y consideración siempre le proporcionaban precisamente el apoyo emocional que necesitaba. Esta experiencia emocional tan matizada era algo que Keiko nunca le había ofrecido. Cuando sugirió buscar un lugar para hacer un picnic juntos la próxima vez, el rostro de Chica se iluminó al instante con una sonrisa de alegría. Después de recoger a Banri de la guardería,
Ella tenía la intención de dejarlo jugar en los toboganes del parque mientras charlaba con Fumiya. Sin embargo, Banri corrió directamente hacia una niña y le arrebató la pelota de las manos. Cuando Chika tiró de Banri para que se disculpara con la niña, Banri se soltó de un tirón y se fue corriendo a jugar al tobogán. Sin otra opción, Chika se disculpó profusamente con la niña y su madre en nombre de Banri. Como no había tenido suficiente tiempo para jugar al aire libre, Banri empezó a jugar con su cuchara de arroz durante la cena. Justo cuando Chika se sentía completamente agotada, llegó la llamada de su suegra en el momento más inoportuno. Mientras Chika intentaba pacientemente darle de comer a Banri, el teléfono fijo sonó con urgencia. Resultó ser un mensaje de voz de su suegra. Le pedía a Chika que llevara a Banri a una conferencia organizada por su adivina de confianza. Cuando Banri finalmente se durmió por el cansancio, Chika salió de puntillas de la habitación, pero al contemplar el caos absoluto del salón, una ola de opresión y angustia abrumadoras la invadió. Instintivamente, sacó su teléfono y marcó el número de Fumiya. Fumiya se dio cuenta al instante de que ella estaba nuevamente sofocada por el peso de las tareas domésticas, así que rápidamente invitó a Chika a unirse a ellos para ir de picnic al día siguiente con Banri. Respondiendo a sus preocupaciones, Fumiya sugirió pensativamente que buscaran un lugar donde Banri pudiera correr libremente. Su ternura disipó gradualmente la tristeza del corazón de Chika. Al día siguiente, Chika se reunió con Fumiya, llevando consigo a Banri, siendo inherentemente amable y gentil. Fumiya entretuvo pacientemente al travieso niño. En medio de este ambiente cálido, él y Chika intercambiaron miradas tiernas, saboreando la dulzura del romance incipiente. Cuando Banri se cansó de jugar y se quedó dormido, Fumiya le preguntó amablemente a Chika si había estado descansando bien últimamente. Chika asintió con la cabeza, pero comenzó a desahogar sus problemas. Todo el mundo decía que Banri, de 4 años, tenía un retraso en el desarrollo y que estaba al menos un año por detrás de sus compañeros en muchas áreas. Por eso, lo había matriculado en una clase de necesidades especiales desde el principio. Sin embargo, su suegra, presa de la superstición, se oponía vehementemente a la idea. Por su parte, su marido había abandonado por completo sus responsabilidades como padre. Así, su vida se saturó de tareas domésticas y de las incesantes quejas de su suegra, aunque sabía que no tenía más remedio que investigar y sopesar sus opciones. A veces, la presión asfixiante amenazaba con abrumarla, haciéndola querer rendirse. Fumiya simplemente le tomó la mano en silencio, mirándola a los ojos con una sonrisa amable. Chika siempre había estado agradecida por haber conocido a Fumiya en la clase de arreglos florales. Su amabilidad y consideración habían redimido su corazón en los momentos en que se sentía más perdida e indefensa. Sin embargo, cuando se separaron en el cruce, fueron vistos inesperadamente por su marido, que regresaba a la oficina con unos compañeros. Al oír el nombre de Banri, reconoció a la mujer que tenía delante como su esposa, pero no se apresuró a enfrentarse a ella en ese momento. En cambio, después de regresar a casa del trabajo, le preguntó casualmente qué había estado haciendo Chika ese día. Tras una breve vacilación, Chika esbozó una sonrisa forzada y le preguntó por qué no los había saludado. Eiji le explicó que se habían separado en la carretera y que parecían estar disfrutando. Chika se dio cuenta al instante de que Eiji había sido testigo de su despedida con Fumiya. Mintió, alegando que se había encontrado por casualidad con una compañera de la clase de arreglos florales que vivía cerca. Eiji le sugirió con calma que invitara a su compañera de la clase de arreglo floral a visitarlos, ya que quería conocerla. Sin embargo, Chika se negó de inmediato, alegando que tenía mucho trabajo con las tareas domésticas. Al ver que Eiji abandonaba su plan de conocer a su compañera de la clase de arreglo floral, Chika esperaba que él pudiera disuadir a su supersticiosa suegra. En cambio, Eiji dijo que se trataba de Banri y luego desvió el tema insistiendo en que el cuidado de los niños era responsabilidad de ella. Justo cuando Chika estaba furiosa por su frialdad, los llantos de Banri resonaron de repente en la habitación. Sin embargo, cuando ella le pidió que consolara a Banri, Eiji afirmó rotundamente que no podía hacer tal cosa. Chika solo pudo resignarse a volver a la habitación para calmar a Banri ella sola. Después de la clase de arreglo floral del jueves, Chika llegó a la habitación de hotel que Fumiya había reservado, llena de expectación. Al ver el bento en forma de corazón que Chika había preparado, Fumiya no pudo evitar exclamar su admiración. Cuando ella se refirió modestamente a sí misma como ama de casa, Fumiya se apresuró a elogiar su competencia. Una cálida oleada de sentimientos invadió a Chika. Esta sensación de reconocimiento y logro era algo que nunca había experimentado con Eiji. Pero en ese momento, de repente se puso seria y afirmó que debían tener más cuidado cuando salieran juntos en el futuro. Tras un momento de vacilación, Fumiya confesó que su esposa había sabido de su aventura desde el principio. Sin embargo, Chika había considerado a Fumiya como su único apoyo. Había apreciado esta relación extramatrimonial desde el principio. Nunca imaginó que, tras desnudar sus verdaderos sentimientos, se vería jugada por Fumiya. La preocupación de su madre por las necesidades emocionales de Chika desencadenó de repente una intensa culpa y remordimiento. Mirando a Banri, que dormía a su lado, sintió la ironía de cocinar para su amante mientras llevaba a casa el guiso de su madre. En ese momento,
Llegó un mensaje de texto de Fumiya. Primero se disculpó por ignorar sus sentimientos y luego le expresó su gratitud por la comida que había preparado ese día. De repente, a Chika le picó la nariz. Esa sensación de ser querida era algo que no había sentido desde que tuvo a su hijo. Sus emociones internas se agitaban sin cesar entre el amor y el autorreproche, el conflicto y el anhelo. Mientras tanto, Keiko llegó al Garden Pavilion a la hora prevista. Aunque sintió una punzada de culpa, se recordó a sí misma que sus afectos y su cuerpo eran solo suyos. El gerente comentó que profundizar en los asuntos de la vida también era un acto de autocuidado. Le aseguró a Keiko que no albergara culpa, sino que lo abordara con curiosidad y expectación. Además, los jóvenes que había allí poseían habilidades excepcionales, seleccionadas personalmente por ella. En ese momento, Yoichi cruzó la línea de visión de la gerente. Sugirió a Keiko que charlara con él antes de confirmar la reserva. Yoichi apareció ante Keiko con la rapidez de una brisa ligera, aunque Keiko se quejó interiormente de que no le importaban en absoluto los hermanos menores. No podía negar que Yoichi poseía un encanto innegable. Al escuchar su amable presentación, no pudo evitar burlarse mentalmente de sí misma. Ahora entendía perfectamente por qué los hombres mayores se emocionaban tanto al ver a una chica joven. En ese momento, Yoichi de repente le tomó la mano. Con los ojos llenos de expectación, declaró solemnemente que haría todo lo posible para garantizar su satisfacción. Así, en ese estado de embriaguez y despreocupación, Keiko apenas dudó. Esa noche, mientras doblaba la ropa limpia, Fumiya vio de repente un sujetador de encaje y se sorprendió. Era la primera vez que veía a Keiko con un estilo así. En ese momento, se dio cuenta de que Keiko se había maquillado meticulosamente y se había vestido con un conjunto a la moda. Pero antes de que pudiera dar sentido a esos detalles desconcertantes, al día siguiente asistieron al funeral de la abuela de Fumiya. Cuando su tío le preguntó si se sentía agobiada por el divorcio, Keiko respondió que estaba felizmente centrada en su carrera. Además, con el aumento de la esperanza de vida, quizá aún pudiera conocer a alguien especial. Su tío se burló diciendo que, a los 39 años, aunque se volviera a casar, seguramente no podría tener hijos. A continuación, instó a Fumiya, de 35 años, a tener hijos rápidamente. Luego animó a Keiko a esforzarse y alimentar más a Fumiya para fortalecer su constitución. Fumiya interrumpió a su tío sin rodeos. Él y Keiko podían vivir perfectamente sin hijos. Su madre también interrumpió a su tío en ese momento. Mientras Fumiya y Keiko se quisieran, eso era suficiente. Después del funeral, su madre le agradeció a Keiko por haber venido. Su hermana le dijo que no se tomara en serio las palabras de su tío. Aunque Keiko envidiaba la confianza mutua entre Fumiya y su familia, en privado lo atribuía al fallecimiento prematuro del padre de Fumiya. Sentía que su matrimonio con Fumiya podría ser la redención que ansiaba. Sin embargo, cada vez que veía a Fumiya riendo y charlando con su familia, se quedaba sola en silencio a distancia, esperando. Envidiaba la preciosa riqueza que Fumiya poseía y que ella misma carecía, una familia cariñosa. El vínculo inquebrantable entre madre e hijo, porque sus propios recuerdos estaban llenos de la violencia de su padre y el resentimiento de su madre. Por lo tanto, si su madre no se hubiera lesionado el brazo y hubiera llamado a Fumiya la última vez, y si Fumiya no hubiera aceptado acompañarla de vuelta a su ciudad natal, quizá nunca habría vuelto a ver a su madre, o más bien, simplemente carecía del valor para enfrentarse a ese hogar. Cuando Keiko expresó su preocupación, su madre se quejó de que el vendaje de su muñeca le dolía terriblemente. También le dolía la espalda, lo que le dificultaba ir al hospital. Sin embargo, cuando Keiko le sugirió que tomara un taxi para ir al hospital, ella se negó de inmediato. Fumiya percibió claramente la tensión en el ambiente. Rápidamente sacó el bento que había preparado para cambiar de tema. La madre de Keiko bromeó diciendo que su difunto marido la había tratado como a una sirvienta. Fumiya, al ver esto, cambió rápidamente de tema sirviendo té. Cuando su suegra lo elogió, él explicó que Keiko le había enseñado todas las tareas domésticas. Luego elogió a la pequeña Keiko, diciendo que no solo era inteligente y honesta, sino también optimista y alegre. Vivir con Keiko realmente lo hacía muy feliz. Su respuesta conmovió profundamente a Keiko, y ella no pudo evitar mirar a Fumiya, encontrando su mirada. Esa noche, Keiko le dio las gracias a Fumiya por hablar tan bien de ella a su madre. Por primera vez, abordó el pasado que había enterrado en lo más profundo de su corazón. De niña, padecía un eczema infantil grave. Su ropa y sábanas estaban cubiertas de escamas de piel muerta y fluidos corporales. Sin embargo, su madre la obligaba a lavarse a la mañana siguiente, incluso gritándole cuando se rascaba por el picor. Una vez, cuando su padre, borracho, agredió a su madre, el tremendo ruido la dejó aterrorizada y sin poder dormir. Sin embargo, al día siguiente, su madre la reprendió por ser insensible y le preguntó por qué no había ido a ayudar. Desde que tenía uso de razón, su madre apenas la había tratado con amabilidad. Cada vez que regresaba, esos recuerdos de tristeza e impotencia se le clavaban en el corazón. Por eso, simplemente no podía ser obediente y amable con su madre solo porque era mayor. Incluso ahora, cada vez que veía a su madre,
seguía sintiendo la necesidad de golpearla. Fumiya le pidió con delicadeza que no se obligara a sí misma. Si ese día llegaba, él lo afrontaría con ella. Keiko detestaba culpar a su madre por las penas de la vida. Pero también sentía lástima y pena por una madre así. De repente, declaró que el hijo de Fumiya seguramente sería feliz. Keiko preguntó abruptamente si Fumiya había pensado en tener hijos. Tras un largo silencio, Fumiya respondió que no lo sabía. En ese momento, su expresión se volvió grave. Fumiya adoptó un tono deliberadamente ligero para hablar de los planes de trabajo del día siguiente, pero Keiko permaneció paralizada durante un largo rato antes de declarar de repente que las cosas podrían empezar a cambiar para ella a partir de ahora. Solo entonces Fumiya ató cabos sobre el sujetador de encaje y el elaborado maquillaje. Se dio cuenta con cierta consternación de que Keiko también podía aplicar las reglas de las relaciones extramatrimoniales, porque ese sujetador de encaje no dejaba de aparecer en su mente. No podía evitar imaginar que Keiko ya había profundizado en discusiones sobre la vida con su amante. Mientras tanto, Keiko se puso ese sujetador de encaje y se pintó las uñas de los pies. Hoy era jueves de la tercera semana de este mes. Como Fumiya pasaría la noche fuera con su amante, Keiko decidió darse un capricho en el Garden Pavilion. Sin embargo, cuando ella y Yoichi comenzaron sus juegos preliminares, envueltos en un beso apasionado, su móvil sonó de repente. Cuando intentó ignorarlo y dejar que Yoichi continuara, el teléfono volvió a sonar. Avergonzada, se dispuso a silenciarlo. Solo para ver un mensaje de texto, Fumiya se había torcido la espalda. Ante las preguntas de Yoichi, ella le explicó nerviosamente que no podía dejar solo a Fumiya. Al oír esto, Yoichi se vistió inmediatamente. Nunca creyó que las fluctuaciones emocionales ocasionales afectarían a su próxima colaboración con un cliente. Además, estaba seguro de que su próxima reunión no tardaría en llegar. De repente, Keiko deseó que Yoichi la abrazara y la besara antes de irse. Yoichi le besó suavemente los labios y le dijo en voz baja que hoy no le cobraría. Keiko se apresuró a volver a casa y no escuchó la respuesta de Fumiya. Al instante se dio cuenta de que su lesión era bastante grave. Cuando ella le preguntó con ansiedad, Fumiya le explicó débilmente que tenía la mitad del cuerpo entumecido por el dolor, aunque el médico le había recetado analgésicos y parches analgésicos. Al oír que no había comido, Keiko le dijo pensativa que esperara un momento. Mientras Keiko le aplicaba la medicación a Fumiya, él se sintió tan conmovido que se quedó sin palabras. Cuando uno está enfermo o indispuesto, tener a alguien que te entiende a tu lado realmente te da tranquilidad. Sin embargo, cuando él le expresó su gratitud, Keiko simplemente respondió con naturalidad, al fin y al cabo, estamos casados. A continuación, ayudó a Fumiya a sentarse. Le quitó la ropa y le puso el pijama. Fumiya prometió que a partir de entonces cuidaría bien de Keiko. La armonía que reinaba en ese momento parecía un retorno al fervor de su noviazgo. Cuando Keiko oyó a Fumiya reprimir un gemido de dolor insoportable en plena noche, le preguntó con preocupación. No sabía si Fumiya sentía lo mismo. Sin embargo, creía que las emociones que se agitaban en su interior ahora no eran amor, sino algo mucho más complejo, un capullo tejido por el deber, un vino elaborado por la costumbre, un instinto de lamerse mutuamente las heridas. Sabiendo muy bien que ambos estaban llenos de agujeros, sentía que podía entender cómo se había sentido Fumiya cuando se enamoró de Chika, pero tenía la intención de enterrar esta revelación en lo más profundo de su ser, dejando que la oscuridad se tragara el secreto por completo. Al escuchar su relato, Chie se quedó sin aliento por la sorpresa. Cuando le pidieron su opinión, Chie declaró que le parecía bastante espléndido. Keiko comentó que Yoichi era un chico guapo. En ese momento, Fumiya envió un mensaje de texto diciendo que se había torcido la espalda, por lo que ella se apresuró a volver inmediatamente. Cuando Chie le preguntó si sentía algún remordimiento, Keiko admitió que sus sentimientos eran contradictorios. Su incertidumbre provenía de un sentimiento de culpa hacia Fumiya. Keiko creía que, ya fuera en la familia o en el amor, la vida sexual era algo privado. Por eso, al principio pensó que permitir las aventuras extramatrimoniales no afectaría al matrimonio, pero ahora la realidad demostraba que las cosas no eran tan sencillas como había imaginado. Ante las preguntas de Chie, dijo que todavía estaba en una fase de exploración tentativa. Quizás seguiría navegando por esta confusión, tratando de encontrar el secreto para un matrimonio estable y duradero. Chie, sin embargo, dijo que un matrimonio así era simplemente demasiado difícil. Cuando Chika expresó su preocupación, Fumiya le aseguró que se sentiría mucho mejor la semana siguiente. Luego se disculpó por no poder reunirse en el hotel ese día. Chika comentó que ojalá fueran marido y mujer en lugar de amantes. Mientras la expresión de Fumiya se volvía compleja, Chika expresó su deseo de formar una familia con Banri y vivir juntos. De camino a casa, la mente de Fumiya estaba consumida por este pensamiento. De repente, chocó contra un árbol. De repente, se dio cuenta de que sus sentimientos por Chika parecían consistir únicamente en deseo y pasión. Aunque le gustaba sinceramente Chika como persona, convertir esta pasión en responsabilidad le parecía imposible. Sin embargo, no parecía capaz de desprenderse de estas emociones, lo que le sumía en una compleja confusión. Mientras tanto, Chika, que cuidaba de Banri, tenía el rostro lleno de expectación e inquietud, murmurando con tristeza.
Se preguntaba por qué Fumiya no había respondido. Sin embargo, pronto se reprendió a sí misma, sospechando que sus propios defectos habían provocado la reticencia de Fumiya. Nunca se le ocurrió que las personas rara vez encuentran la plenitud solo a través de relaciones singulares. Al regresar del trabajo, su marido anunció de repente que su empresa había emitido una orden de traslado. Sería destinado a Singapur en mayo, donde permanecería al menos 3 años. Eiji confió a su esposa la organización de la escolarización de Banri y los asuntos domésticos a su llegada. Tras dudar un momento, Chika le llevó los aperitivos a su marido. Le preguntó si podía ir sola a Singapur. Eiji se quedó desconcertado. ¿No debería estar la familia ahí para apoyarte en un momento como este?, replicó. Chika le explicó que Banri se encontraba en una etapa crucial. Acababa de adaptarse a la clase de necesidades especiales. Un cambio repentino de entorno podría provocar otra reacción de estrés. Eiji sugirió que podían buscar instituciones o escuelas adecuadas para Banri allí, o incluso contratar tutores privados. Luego afirmó que él no iría solo. Solo entonces Chika se dio cuenta, con sorpresa, de que su marido había sabido de su aventura desde el principio. Si realmente terminaban divorciándose, ella no tenía trabajo y, como parte culpable, tenía muchas posibilidades de perder la custodia de Banri. El subtexto de las palabras de Eiji era igualmente claro: si ella ponía fin a la aventura ahora, él dejaría el pasado en el pasado. Aunque Chika sentía que Eiji había mostrado la máxima amabilidad y consideración, no podía evitar pensar en las consecuencias de continuar con la aventura. Sabía muy bien que, sin resolver su crisis matrimonial, incluso mudarse a Singapur solo significaría cumplir su condena en una prisión diferente. Al día siguiente, Keiko le preguntó amablemente a Fumiya cuáles eran sus planes para su cumpleaños este año. Cuando él mencionó que le apetecía comer sushi, Keiko no solo le sugirió su restaurante favorito, sino que también se ofreció a llamar y reservar con un mes de antelación. Luego le preguntó con preocupación por su dolor de espalda. Justo cuando Fumiya respondía que le había dolido al despertarse, su teléfono sonó de repente. Al darse cuenta de que Keiko desviaba la mirada con incomodidad, Fumiya se apartó para mirar el mensaje. Chika quería verse con él esa tarde. Tenía algo importante que discutir. Le explicó que a su marido lo habían trasladado por trabajo y que se mudarían juntos a Singapur en mayo. Una repentina oleada de profunda soledad y tristeza invadió a Fumiya. Instintivamente, le preguntó si le resultaría difícil. Al notar su cambio emocional, Chika se apresuró a expresar su deseo de que pudieran pasar más tiempo juntos. Aunque Fumiya aceptó sin dudarlo, ambos albergaban sus propios pensamientos. Chika había malinterpretado las complejas emociones de Fumiya. Su tristeza no provenía de la marcha de ella, sino de darse cuenta de que, al saber que ya no podrían verse, sentía menos dolor del que había previsto. Incluso sentía una leve sensación de alivio. Esta constatación le provocó culpa e inquietud, ya que parecía confirmar su naturaleza de tipo egoísta. Últimamente, Fumiya había estado preocupado por la inminente separación de Chika y por las confusas emociones que sentía en su interior. En consecuencia, había estado bastante distraído durante sus clases de ikebana. Incluso cuando Chika sonrió y elogió su hermoso arreglo floral ese día, él instintivamente negó con la cabeza. Sin embargo, ante los persistentes elogios de Chika, dejó temporalmente a un lado sus preocupaciones y una leve sonrisa finalmente tocó sus labios. En los días siguientes, venían aquí a tomar el té durante 1 hora después de cada clase de arreglo floral. Evitaban cuidadosamente el tema crucial de la separación y el futuro, sacando ávidamente el uno del otro el sustento emocional que necesitaban. Sus conversaciones fluían con facilidad y agrado, como dos amigos normales que compartían trivialidades de la vida. Un día, Chika le dijo de repente a Fumiya con sinceridad que no asistiría a la clase de arreglo floral después de la semana siguiente. Fumiya se dio cuenta rápidamente, con una punzada de soledad, de que había llegado el momento de su inevitable separación. Así que cuando Chika le sugirió que tuvieran una última cita, él aceptó sin dudarlo. Sin embargo, cuando Fumiya recibió el mensaje de Keiko reservando Okuso, se dio cuenta al instante de que su cumpleaños coincidía con la última cita de Chika. Al oírle mencionar los planes de cumpleaños, Keiko dijo alegremente que estaba deseando que llegara ese día. Al ver su expresión preocupada, le aseguró que había recibido la devolución de impuestos y que el dinero no era un problema. Pero justo entonces, Fumiya explicó abruptamente que tenía una cena ineludible con un cliente ese día. Aunque Keiko entendía que el trabajo era inevitable, Fumiya olvidó que era totalmente incapaz de mentir. Sin embargo, cuando él se fue a duchar, aliviado, la sonrisa de Keiko se desvaneció al instante. Mientras Fumiya se bañaba, ella se coló en el cuarto de baño y cogió su móvil. Al leer el mensaje de texto, Keiko sintió por primera vez una oleada de amarga traición. Al oír que Fumiya se había ido a la cama, sus emociones reprimidas comenzaron a desbordarse. Aunque ambos tenían ya 35 años, habían acordado celebrar juntos sus cumpleaños como muestra de gratitud. Durante 7 años de matrimonio, habían cumplido esta promesa. Sin embargo, ahora Fumiya daba prioridad a su amante. Ella había reservado a Yoichi para el próximo jueves e insistido en que esta vez fueran hasta el final. La culpa que antes la consumía había sido sustituida por pensamientos de indulgencia y venganza que se
extendían por su mente. El jueves, cuando Fumiya mencionó que llegaría tarde a casa, Keiko respondió que ella también estaría fuera reuniéndose con clientes. Fumiya percibió claramente el subtexto de las palabras de Keiko, pero instintivamente optó por evitar el tema. Se aferró a una pizca de esperanza, planeando terminar las cosas con Chika ese mismo día antes de encontrar una oportunidad para hablar con sinceridad con Keiko. En ese momento, parecían dos extraños compartiendo el mismo techo. Sin embargo, parecía que esta situación se prolongaría durante algún tiempo. Antes de marcharse, Keiko dejó el regalo que había preparado sobre la mesa. Se convenció a sí misma de que no pasaba nada, ya que Fumiya probablemente se había acostado con su amante innumerables veces, para evitar complicaciones en el futuro. Yoichi confirmó solemnemente la determinación de Keiko antes de comenzar. Keiko se prometió en silencio que saborearía la noche. En ese mismo instante, Chika desenvainó repentinamente su espada y la clavó con saña en la ingle de Fumiya. Al ver la sangre brotar de la herida, sintió una extraña sensación de liberación, mientras Fumiya jadeaba y gemía de dolor. Chika finalmente recuperó el sentido, bajó la espada y sacó una toalla de su bolso. Sus acciones dejaron a Fumiya nervioso y desconcertado. Sin embargo, esbozó una débil sonrisa, asegurándole a Chika que no estaba herido. Fumiya envió a Chika a casa, instándola a que se cuidara. Al ver la sonrisa amable pero cansada de Fumiya, Chika se sintió abrumada por la culpa, quedando clavada en el sitio. Al darse cuenta de ello, Fumiya la tranquilizó de nuevo con suavidad, indicándole que se marchara. La vio partir con una sonrisa. Una vez que Chika se marchó, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, impulsado por un dolor insoportable. Una feroz voluntad de sobrevivir lo impulsó a levantarse con dificultad de la bañera. Sus labios murmuraban sin cesar: no puedo morir todavía. Cuando el recepcionista del hotel recibió una llamada para comprobar cómo estaba el huésped, entraron en la habitación y encontraron a Fumiya sentado en el suelo, con la parte inferior del cuerpo cubierta de sangre. Rápidamente le entregaron toallas para detener la hemorragia. Cuando Fumiya le expresó su gratitud, él respondió que había visto cosas peores en otros hoteles. Mientras tanto, Keiko sentía que su cuerpo, su mente y su alma alcanzaban el clímax. Sin embargo, al momento siguiente, de repente rompió a llorar, abrumada por la tristeza. Yoichi rápidamente fue a buscar pañuelos. Su reacción le hizo darse cuenta de que su matrimonio distaba mucho de ser ideal. Cuando le preguntó, Keiko le reveló que su matrimonio sin sexo duraba más de 2 años. Al principio, era ella la que se mostraba reacia, por lo que había animado a su marido a buscar una amante. Tras soportar un prolongado periodo de indiferencia sexual, su relación seguía siendo armoniosa más allá de sus deberes conyugales. Aunque ella insistía en que sus visitas al burdel no estaban motivadas por la venganza contra su marido, reconoció que sus acciones estaban impulsadas en cierta medida por un deseo de represalia. Yoichi comentó que, aunque su condición de soltero podía limitar su perspectiva, el relato de Keiko sugería que ella detestaba profundamente su propia hipocresía. Al observar la repentina vulnerabilidad de Keiko, llena de lágrimas, le preguntó con delicadeza por qué no había compartido sus verdaderos sentimientos con su marido. Yoichi creía que expresar afecto no requería necesariamente profundas discusiones sobre la vida. Fumiya mintió al médico, alegando que se había caído accidentalmente. Cuando le preguntó con ansiedad si eso afectaría a su función futura, el médico le aseguró que no había ningún problema fisiológico. Sin querer, la mente de Fumiya recordó la fría maldición de Chika. Después de regresar a casa, Chika permaneció inquieta junto a la cama de Banri. Tenía los ojos vacíos y el corazón lleno de remordimientos y temor. En ese momento, Fumiya, bajo los efectos de la medicación, envió un mensaje de texto. Ya estaba recibiendo tratamiento en el hospital. Al despedirse, Yoichi le dijo: si necesitas algo, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Aunque solo fuera una simple charla para pasar el rato, también estaría bien. Las emociones de Keiko estaban revueltas. Por un lado, persistía un placer residual. Por otro, el conflicto sobre si debería haber consultado a Fumiya. Sin embargo, el ánimo y la preocupación de Yoichi la llenaban de gratitud hacia él. Al regresar a casa, sin embargo, encontró el regalo sobre la mesa sin tocar. Al oír su saludo, Fumiya, acurrucado en una bola, respondió débilmente. Keiko había tenido la intención de aprovechar el momento para hablar sobre su futuro juntos. Sin embargo, Fumiya se negó de inmediato, alegando dolor de espalda. Aunque Fumiya intuía que Keiko quería abordar un tema importante, su lesión en la ingle le impedía por completo presentarse ante ella. Mientras tanto, Eiji preguntó educadamente por la última clase de ikebana de Chika ese día. ¿Chique? Sin embargo, reveló con picardía el significado oculto detrás de sus palabras. Solo pudo invitar a Chika a sentarse a su lado para charlar tranquilamente. Cuando le preguntó si había terminado la relación, Chika le reveló que había apuñalado a su amante. Inmediatamente le preguntó por el estado del hombre. Chika le aseguró que su amante había sido atendido en el hospital y que no tenía por qué preocuparse. Sin embargo, la preocupación de Eiji no era esa, sino por qué Chika había actuado así. Pero lo único que recibió como respuesta fue la furiosa mirada de Chika, aunque Fumiya rechazó educadamente a Keiko, alegando que le dolía la espalda.
Ella no tenía intención de abandonar su relación. Para crear una oportunidad adecuada, se levantó temprano a la mañana siguiente para ocuparse de sus tareas. Cuando vio que Fumiya se levantaba, no solo le ofreció prepararle un café, sino que también le preguntó con sincera preocupación por su dolor de espalda. Fingiendo no darse cuenta de su inquietud, le puso el café delante, y luego sacó el regalo de cumpleaños que había preparado el día anterior, instándole con entusiasmo a que lo abriera. Mientras Fumiya sonreía y aceptaba el regalo, una intensa ola de autorreproche lo invadió. Su dolor físico y su tormento interior eran compañeros inseparables. Sin ganas de ir a trabajar, Fumiya llamó por teléfono a su jefe para pedirle un día libre. Sin embargo, después de colgar, se encontró momentáneamente perdido, sin saber dónde pasar las largas horas. Mientras buscaba en su teléfono, de repente se topó con el Museo de Ciencias Espaciales de Tokio, contemplando la simulación de la Vía Láctea proyectada en la cúpula. Sus pensamientos se remontaron abruptamente a aquel verano, cuando él y Keiko habían ido de acampada para hacer una barbacoa. Una repentina tormenta los había pillado desprevenidos. Después de meterse a toda prisa en su tienda de campaña, descubrieron que el refugio con paneles de malla también tenía goteras. Cuando Keiko le preguntó, Fumiya le explicó que se había dejado los impermeables en casa porque le parecían demasiado voluminosos. No tuvieron más remedio que ponerse los chubasqueros y buscar refugio en un edificio cercano. Una vez que cesó la lluvia, Keiko se fijó de repente en la deslumbrante Vía Láctea en el cielo nocturno. Rápidamente llamó a Fumiya para que la admiraran juntos, contemplando la hermosa galaxia que tenían ante ellos. Comentó que, aunque la acampada había sido un fracaso, se sentía increíblemente feliz. Fumiya también se sintió conmovido por su sonrisa. Admiraba enormemente la franqueza y la resistencia de Keiko. Ella tenía convicciones firmes, avanzaba a su propio ritmo y era capaz de encontrar la alegría en los momentos más sencillos de la vida cotidiana. Por eso, cuando se encontró inesperadamente con Keiko, a quien había conocido a través del trabajo, en la boda de un compañero de universidad, instintivamente se acercó para saludarla. Pero justo cuando empezaban a hablar, una mujer se acercó a Fumiya para saludarlo. En ese momento, Keiko interrumpió bruscamente a la mujer. Cuando Fumiya expresó su confusión, ella le explicó que se lo había inventado. Simplemente no podía soportar escuchar los comentarios condescendientes y despectivos de la mujer hacia él. Fumiya esbozó una sonrisa irónica y le explicó que la mujer era su exnovia. Su ruptura había sido bastante desagradable. Cuando los pensamientos de Fumiya volvieron al presente, de repente se dio cuenta de que Keiko había estado cuidando sus sentimientos aquel día en el campamento, y situaciones como esta le traían fácilmente muchos recuerdos a Fumiya. Así que decidió volver a casa inmediatamente y pedirle perdón formalmente a Keiko. La única reparación que podía ofrecerle ahora era compartir una copa con ella. Por eso, cuando Keiko le preguntó, mintió y le dijo que había salido temprano del trabajo porque no se encontraba bien. Compró unos aperitivos y volvió para compartir con ella esa botella de vino. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que Keiko había mantenido una expresión distante durante todo el rato. Keiko recuperó rápidamente la ropa que Fumiya había escondido. Solo entonces Fumiya confesó su intención del día anterior de terminar con Chika. Pero como Chika le había apuñalado en la ingle en el hotel. Al oír esto, Keiko se cubrió de repente la cara y comenzó a llorar. Cuando escuchó su disculpa, Fumiya se apresuró a buscar pañuelos. Entre lágrimas, insistió en que no tenía por qué disculparse, que él era el culpable. Keiko finalmente admitió entre lágrimas lo mucho que lamentaba haber permitido tácitamente que Fumiya buscara amantes en otros lugares. Temía que retractarse de sus palabras la hiciera parecer posesiva y poco atractiva. Así que había fingido indiferencia, reprimiendo sus sentimientos y sin decir nada. Ahora se daba cuenta de que realmente no quería que Fumiya tuviera relaciones íntimas con otras personas. Pero expresar sus sentimientos con sinceridad le resultaba insoportablemente difícil. Al escuchar a Keiko, que ahora anhelaba profundizar en su vida con él, él sintió dolor por sus heridas. Entre lágrimas, le prometió a Keiko que, una vez que se recuperara, volverían a empezar y revivirían el pasado. A pesar de enfrentarse a una relación tensa y retorcida, decidieron afrontar todo juntos. Sin embargo, el progreso de Chika y Eiji resultó ser mucho menos fluido. Esa noche, Chika esperó específicamente a que Eiji regresara de las horas extras, con la esperanza de continuar la conversación de la noche anterior. Eiji afirmó que, dado que ella había terminado con su amante, él también olvidaría el asunto, por lo que no debía volver a sacarlo a colación. Pero Chika declaró con firmeza que, aunque había terminado con su amante, su matrimonio no había terminado. Al ver que Eiji intentaba evadir el tema, rápidamente añadió que solo le llevaría 30 minutos. Tras un breve silencio, Eiji finalmente se sentó. Con un toque de resignación, le preguntó a Chika qué debía hacer exactamente para satisfacerla. Chika admitió sus debilidades y errores del pasado, pero ahora deseaba hablar con Eiji sobre su futuro. Al ver su expresión decidida, Eiji se abalanzó sobre ella y la inmovilizó contra el sofá. Inesperadamente, Chika le mordió el labio. Mientras Eiji se examinaba el labio en el espejo, un persistente dolor le atormentaba. Al día siguiente, después del trabajo,
No se fue directamente a casa. En lugar de eso, fue solo a un bar para ahogar sus penas en alcohol. Poco después, una mujer visiblemente ebria entró tambaleándose en el bar en busca de consuelo en la bebida. En ese momento, su teléfono móvil sonó de repente. Al ver el identificador de llamadas, inmediatamente se cubrió la cara con irritación, tirando accidentalmente el teléfono al suelo. Eiji lo recogió galantemente por ella. Ella le explicó que había tenido una gran pelea con su prometido y que no podía soportar verlo en ese momento. Le preguntó a Eiji si alguna vez había llegado a un punto después del matrimonio en el que no podía soportar ver la cara de su esposa. Al escuchar la respuesta afirmativa de Eiji, se dio cuenta de que él también había peleado con su pareja. Inmediatamente invitó a Eiji a un hotel para hablar sobre la vida en común. Eiji simplemente pagó la cuenta y se marchó con frialdad. Al pasar por una librería, se detuvo de repente. Allí, en un cartel promocional, el Iwa Iwa perdido, recordó que Banri había estado llamando insistentemente a Iwa Iwa esa mañana cuando salían de casa. Al coger el libro ilustrado de Iwa Iwa, las palabras de chica le vinieron a la mente: todos tenemos que cambiar. En ese momento, su mirada se posó inadvertidamente en la sección de trastornos del desarrollo en el cuidado infantil. Echando un vistazo cauteloso a la zona, se acercó al expositor, cogió trastornos del desarrollo y cuidados en el hogar y empezó a hojearlo. Luego cogió cómo manejar las rabietas en niños con discapacidades del desarrollo. Por fin estaba dispuesto a afrontar la discapacidad intelectual de Banri y a enfrentarse a los problemas que había estado evitando todo este tiempo. Era la primera vez que Eiji entraba en la habitación de Banri desde que confirmó su discapacidad intelectual. Al día siguiente, cuando Chika fue a recoger a Banri a la clase de necesidades especiales, la profesora le dijo alegremente que ese día Banri se había cambiado de ropa él solo por primera vez. Poco a poco iba aprendiendo más y más cosas que podía hacer. Chika se prometió que se esforzaría por convertirse en una madre genial. Chie felicitó a Keiko por su primera experiencia en el salón. Keiko admitió con cierta timidez que Yoichi era especialmente hábil. Aunque era su trabajo, había captado con precisión cada una de sus reacciones y se había adaptado a su ritmo. No pudo evitar maravillarse de lo crucial que era realmente la técnica. Cuando Chie le preguntó si se volvería adicta, Keiko respondió que probablemente no, no solo por el alto coste de este tipo de establecimientos, sino también porque sus deseos, largamente dormidos, se habían reavivado. Al oír a Chie suspirar de alivio por haber escapado finalmente de su fase de abstinencia sexual, Keiko admitió que aún no estaba segura, pero que esta vez quería abordarlo con una mentalidad más suave y considerada. En ese momento, Chie le hizo una pregunta curiosa: si Fumiya seguía sin poder satisfacerla, ¿compararía inconscientemente a los dos hombres? Aunque Keiko reconoció la gravedad de la pregunta, se lo explicó mediante la cocina. Yoichi y Fumiya eran para ella como un festín gourmet de un maestro cocinero y una cálida comida casera. Ambos podían proporcionarle placer culinario, abundante nutrición y comodidad, cada uno con sus propios méritos distintivos. Sin embargo, a pesar de ello, la mente de Keiko evocó involuntariamente los momentos de ternura únicos de Yoichi. Esa noche, Keiko preparó unos aperitivos por primera vez en mucho tiempo y sugirió sentarse junto a Fumiya. Compartieron unos sorbos del sake que Keiko había comprado especialmente ese día en sus preciosas copas nuevas. Pero entonces Keiko giró de repente la cabeza y miró fijamente a Fumiya. Fumiya declaró de repente con seriedad que su parte inferior del cuerpo se había recuperado por completo. Keiko no pudo evitar reírse. Sentía que se llevaban bien. Quizá no eran el matrimonio modelo. Habían enfrentado obstáculos y solo Fumiya había resultado herido. Sin embargo, incluso cuando sus cuerpos y sus corazones estaban con otras personas, nunca consideraron abandonar este matrimonio. Por muchas veces que se hubieran distanciado, siempre habían reparado su relación. Pero en el momento crucial, Fumiya permaneció completamente indiferente. Aunque Keiko sabía que Fumiya estaba haciendo todo lo posible por amor y que lo hacía por ella, no pudo evitar recordar el servicio de membresía de Yoichi, comparando instintivamente a los dos. Rápidamente descartó este pensamiento desagradable, asegurándose a sí misma que no era culpa de Fumiya. Al día siguiente, a pesar de que Fumiya tomó previamente un medicamento para mejorar la potencia, siguió sin mostrar ninguna respuesta. Keiko incluso probó a ponerse lencería seductora, pero terminó en decepción. Este resultado dejó a Fumiya con culpa y remordimientos. Al ver esto, Keiko fingió rápidamente indiferencia y le aseguró que no se obligara. Él se dio cuenta de que si no podía olvidar esa escena, quizás nunca recuperaría su autoestima masculina. Aunque Keiko se repetía a sí misma que no se preocupara, su mente evocaba involuntariamente la imagen del hábil Yoichi. Al día siguiente, Keiko organizó una reunión con Yoichi. Cuando él le preguntó por el progreso de su matrimonio sin sexo, ella le explicó que actualmente estaban en la fase de intentar reiniciar las cosas, aunque se llevaban bien la mayor parte del tiempo. Su marido era ahora completamente incapaz de responder, y se sentía cada vez más desanimado con cada fracaso. Cuando Keiko le preguntó, Yoichi mencionó que algunos clientes que había tratado se habían encontrado con situaciones similares, aunque no podía ofrecerle un consejo experto. Parecía que cuanto más serio era un hombre,
más propenso era a sufrir este tipo de problemas. Al saber que el marido de Keiko era un hombre bastante serio, le sugirió que buscara la ayuda de un psicólogo. Si su marido seguía esforzándose, solo aumentaría su presión psicológica. Además, la brecha en su matrimonio sin sexo, desprovisto de conexión marital, solo se ampliaría en silencio. Al despedirse, le ofreció a Keiko unas palabras de ánimo. Al ver su figura alejarse, Keiko sintió una mezcla de emociones en su corazón. En ese momento, recibió una llamada en la que le informaban de que su propuesta había sido aprobada por un cliente importante. Sin embargo, antes de que pudiera saborear la alegría durante más de unos segundos, su madre la llamó. Tenía programada una pequeña operación para extirpar un pólipo al día siguiente y se sentía bastante nerviosa. Keiko llamó inmediatamente a Fumiya. Le dijo que, aunque su madre no lo había dicho abiertamente, intuía que le estaba insinuando que la acompañara. A continuación, mencionó con vacilación su importante reunión del día siguiente para negociar un nuevo proyecto. Al oír esto, Fumiya se ofreció rápidamente a acompañar a su suegra al hospital. Al verla despertar después de la intervención, Fumiya le preguntó inmediatamente con preocupación: ¿crees que Keiko podría ser madre alguna vez? Nunca tiene en cuenta a los demás. Siempre hace las cosas a su manera. Una madre, ya sabes, siempre antepone la felicidad de sus hijos. Dada la edad de Keiko, parecía muy improbable que pudiera quedarse embarazada. Por eso, su suegra sintió una punzada de pesar por Fumiya. Un hombre tan amable y considerado podría haber sido un padre maravilloso, pero había desperdiciado su tiempo con Keiko. Fumiya explicó que Keiko simplemente estaba muy ocupada. Pero al oír esto, su suegra puso una expresión compleja. Al volver a casa, pensó en pedirle a Keiko que llamara a su suegra para mostrarle su preocupación. En cambio, Keiko se burló de su madre por hacer siempre una montaña de un grano de arena. En ese momento, el teléfono de Keiko interrumpió las palabras de Fumiya. Al oírla explicar que se trataba de algo relacionado con el trabajo, Fumiya se retiró sensatamente de la habitación. Ahora parecía haber una brecha invisible entre ellos. Al día siguiente, en el trabajo, Fumiya escuchó a sus compañeros de trabajo comentar que la dirección tenía la intención de degradarlo a un puesto tedioso e insignificante. El doble golpe a su relación y a su carrera lo dejó profundamente abatido. Sin embargo, al ver el kenzan en el arreglo floral, su rostro se quedó sin color al instante. Su mente volvió a recordar el golpe vengativo de Chika. Solo cuando la instructora de Ikebana comenzó su lección, volvió abruptamente a la realidad. El tema de hoy eran las peonías. Las peonías rojas simbolizaban la honestidad y la lealtad. Cuando oyó que las peonías blancas significaban felicidad conyugal, los ojos apagados de Fumiya se iluminaron de repente. Decidió preparar un regalo sorpresa para Keiko. Sin embargo, cuando le entregó las peonías blancas, Keiko le hizo una pregunta sorprendida. A continuación, interrumpió su explicación sobre el significado de la flor y le preguntó fríamente por qué seguía asistiendo a las clases de arreglo floral. Fumiya se apresuró a explicar que Chika ya no asistía a las clases, ya que ella y su familia se mudaban fuera de la ciudad. Pero Keiko insistió en que eso no tenía nada que ver con la presencia o ausencia de Chika. Creía que el hecho de que Fumiya acudiera al lugar donde se conocieron era simplemente una forma de echar de menos a Chika. Luego, con ira en su voz, le exigió saber qué era lo que realmente intentaba conseguir. Fumiya le explicó que marcharse al mismo tiempo que Chika haría que su relación pareciera poco natural. Además, él había empezado a estudiar arreglos florales porque realmente deseaba aprender ese arte. Sin embargo, su respuesta solo sirvió para reforzar la sensación de Keiko de que él estaba siendo irrazonable. Ella se excusó de la conversación alegando compromisos laborales, pero Fumiya la llamó de repente, instándola a que llamara a su madre. Aunque su madre tenía tendencia a hacer una montaña de un grano de arena, lo cierto era que se había sometido a una operación debido a una enfermedad. Al ver la fría respuesta de Keiko, Fumiya se sintió profundamente conflictivo. Una vez dentro, Keiko descargó inmediatamente su frustración en el sofá puff con una serie de puñetazos y patadas. Cuando se calmó, de repente se dio cuenta de que realmente debía enviar un mensaje de texto a su madre enferma. Pero justo entonces, recibió un mensaje de Yoichi. Se incorporó al instante, con el rostro iluminado por la sorpresa. Yoichi mencionó que había descubierto cierta información sobre la sexualidad y prometió darle más detalles cuando se vieran. En ese momento, Keiko se sintió genuinamente conmovida por la consideración de Yoichi. Fumiya finalmente decidió respetar los deseos de Keiko. Declaró sinceramente que no volvería a asistir a la clase de arreglo floral. Pero justo entonces, Keiko confesó de repente que lo había reconsiderado. Ayer había reaccionado impulsivamente sin escuchar su explicación. Sería una pena renunciar a algo que realmente le gustaba. Añadió que aún necesitaban algo de consuelo y alegría en sus vidas. Fumiya se sintió tan conmovido por la ternura y la consideración de Keiko que se sintió algo nervioso. Esa tarde, Keiko se reunió con Yoichi en la cafetería, tal y como habían planeado. Keiko comentó con nostalgia que precisamente porque algunas personas creían en la existencia de alguien como Yoichi, no necesitaban parejas para satisfacer sus deseos. Yoichi sonrió y le preguntó si debía darle las gracias. Entonces, dejando de sonreír abruptamente,
Afirmó con seriedad que dimitiría a finales de mes. Anteriormente había trabajado en este campo para ahorrar para los gastos de matrícula de posgrado. Keiko parecía evitar deliberadamente sus insinuaciones emocionales. En ese momento, Fumiya entró en la cafetería para comprar café. Cuando se disponía a marcharse, un camarero tiró accidentalmente una taza de café. Inesperadamente, vio a Keiko charlando animadamente con un joven que le cogía de la mano. Sin embargo, cuando Keiko cruzó su mirada con la de él, no dijo nada y simplemente se alejó. Ante las preguntas de Yoichi, Keiko solo ofreció una sonrisa incómoda, como Fumiya solía ser tan amable y considerado. Verlo marcharse de forma tan fría y silenciosa siempre le hacía temer que algo terrible pudiera suceder. Esa noche, cuando Keiko se despertó, de repente vio a Fumiya rebuscando en su móvil. Fumiya solo sentía curiosidad por saber por qué ella podía mostrarse tan cariñosa con un chico, y parecer totalmente indiferente a la opinión de los demás. Después de que Keiko le explicara que solo eran amigos normales, Fumiya se calmó y le contó su reciente conversación. Él le preguntó a Keiko por qué podía hablar libremente de su vida privada con un amigo normal. Sin embargo, cuando se enfrentó a él, Keiko mintió y afirmó que Yoichi era un adivino experimentado. Por primera vez, una oleada sin precedentes de ira y decepción brotó dentro de Fumiya. Tras un breve silencio, Keiko le explicó que Garden Hall era aparentemente un salón de belleza, pero que en realidad funcionaba como un burdel. Fumiya se dio cuenta con incredulidad de que Keiko había estado pagando por sexo. Ante su desprecio, Keiko insistió apasionadamente en que solo lo había hecho una vez, acusando tanto a Fumiya como a Chika de no tener ni idea de cuántas veces lo habían hecho ellos mismos. Fumiya la interrumpió, afirmando con severidad que la frecuencia era irrelevante. Su aventura extramatrimonial había sido mutuamente acordada. Se debía a la frigidez sexual de ella, lo que la llevó a animarlo a buscar una amante en otra parte. Además, él nunca se lo había ocultado. Cuando Keiko negó sentir nada por ese joven, él declaró que solo se había acostado con Chika porque estaba enamorado de ella. Sin embargo, ella había pagado por los servicios de un joven acompañante. Había una diferencia esencial entre los dos. Sus acciones eran la objetivación de la emoción. Keiko admitió que no consideraba que su comportamiento fuera particularmente honorable. Por eso había estado dudando. ¿Pero realmente había tenido que hacerlo? Le había costado mucho tiempo, dinero y valor llevarlo a cabo. Fumiya apartó con desdén la mano de Keiko y agarró la suya. Keiko se dio cuenta de repente de que la mirada de Fumiya era de absoluto desprecio hacia ella. Fumiya caminaba con dificultad por la carretera, llorando y con un aspecto completamente desaliñado. Reconstruyó todos los cambios recientes de Keiko. Sus sonrisas amables y sus palabras cariñosas parecían haber surgido solo después de conocer a Yoichi. De repente, una ola de desesperación lo invadió. ¿Qué significaba él exactamente para Keiko? Mientras tanto, Chika se sorprendió al descubrir que estaba embarazada. A la mañana siguiente, Keiko se despertó y encontró a Fumiya, que había regresado sin que ella se diera cuenta, haciendo las maletas. Cuando ella le preguntó, Fumiya le dijo que tenía intención de alojarse en un hotel de alquiler a corto plazo durante 2 o 3 semanas. Al oír la atónita pregunta de Keiko sobre si se trataba de una venganza contra ella, Fumiya respondió que necesitaban tiempos separados para pensar con claridad sobre su relación y su matrimonio. Como el alquiler a corto plazo cerca de la empresa no estaría disponible hasta el día siguiente, así que le había pedido a su hermana que lo alojara esa noche. Cuando mencionó los problemas matrimoniales, su hermana le dijo que no hacía falta que diera más detalles. Sin embargo, no pudo evitar preguntarle qué tan grave era el conflicto. Fumiya instintivamente apartó la cabeza. Su hermana admitió que le caía bastante bien Keiko, pero que a veces un matrimonio era irreparable por mucho que uno lo intentara. Fumiya le preguntó de repente, con curiosidad, por qué se había divorciado de su marido. Ella le explicó que todo empezó cuando su ascenso y su aumento de sueldo hicieron que empezara a ganar más que él, lo que alteró el equilibrio de la pareja. La tensión mental y el exigente trabajo la dejaron agotada, mientras que su marido se volvió irritable, incapaz de adaptarse al cambio. Después de esa fase, cayeron en un frío silencio, negándose a intercambiar una sola palabra. Después de que Fumiya se fuera de casa durante varios días, el lugar se convirtió rápidamente en un basurero. Solo entonces Keiko se dio cuenta de repente de que siempre había sido Fumiya quien limpiaba sus desastres. Cuando Eiji regresó del trabajo esa noche, no solo Chika no estaba por ninguna parte, sino que el fregadero estaba lleno de platos sin lavar. Al instante se dio cuenta de que algo le había pasado a Chika. Eiji le preguntó bruscamente a Chika si estaba embarazada. Su estado actual se parecía al de cuando estaba embarazada de Banri. Chika se incorporó y dijo que estaba de 5 semanas. Explicó que ella y Fumiya habían dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. Sus interacciones durante los últimos 2 meses habían sido meramente casuales, tomando té y conversando. Cuando Eiji la presionó, ella declaró solemnemente su intención de llevar el embarazo a término. Eiji, cada vez más irritado, le preguntó si se esperaba que él asumiera la responsabilidad de criar al niño, incluso si su paternidad era incierta. Sin embargo, cuando Chika mencionó que tenía intención de volver a buscar trabajo, él la interrumpió bruscamente con enfado. Si se quedaba embarazada y tenía el niño,
simplemente no podría trabajar. Aunque eran una familia, ella tendría que criar al niño sola y enfrentarse a su supersticiosa suegra sin ayuda. A pesar de los problemas diarios, Eiji decidió hacer la vista gorda y evitarlos. Al verlo bajar la cabeza con culpa, Chika le obligó a mirarla a los ojos. Esta casa no era solo suya, también era de él. Eiji suplicó a Chika, con voz llena de angustia, ya tienes muchas preocupaciones. ¿Por qué traer un niño a esto? Su agonizante autorreproche suavizó el tono de Chika. Aunque criar a Banri le había traído innumerables ansiedades y preocupaciones, había sentido mucha más felicidad y alegría. Así que cuando descubrió que estaba embarazada, a pesar de su profundo miedo y ansiedad, aún le ofrecía esperanza. Entonces le dijo a Eiji con sinceridad que nunca había considerado al padre del niño un fracasado. Precisamente porque era su hijo, quería traerlo al mundo con más ganas. Eiji no sabía cómo responder a los sentimientos de Chika. Al día siguiente, cuando Chika abrió los ojos ante las llamadas de Banri, de repente se fijó en el agua con gas que había junto a la cama. Cuando le preguntó por ello, Eiji le dijo que ella había mencionado que se sentía mejor cuando bebía agua con gas durante su embarazo de Banri. Se dio cuenta de que Eiji no había huido la noche anterior, sino que había aprovechado el tiempo para comprar agua con gas y pensar en las cosas. Aunque Eiji se limitó a sentir con la cabeza en respuesta al agradecimiento de Chika, una chispa de esperanza para el futuro brilló en sus ojos. En la boda, Chika escuchó atentamente el discurso del novio, mientras Eiji la miraba de perfil con una expresión compleja. En ese momento, Chike, al oír un ruido, le quitó el cuchillo y el tenedor a Banri. Sir se ofreció a llevar a Banri, pero Banri se soltó de repente y corrió hacia la salida. Cuando Eiji le dijo severamente a Banri que no gritara, Chika sugirió disculpándose que ella llevaría a Banri a casa. Después de dudar un momento, Eiji corrió para alcanzarlos. Oírle decir suavemente que los acompañaría a casa despertó emociones complejas en Chika. En medio de ese momento de calidez, de repente recordó su pasado con Eiji antes de casarse. Habían trabajado en la misma empresa, donde Eiji era su superior, muy competente, callado y distante. Muchas compañeras de trabajo sentían algo por él. Sin embargo, el comportamiento excesivamente distante de Eiji hacía que todo el mundo mantuviera las distancias. La conexión de Chika con Eiji fue porque una tarde, después del trabajo, descubrió inesperadamente a su exnovio acechando en la entrada de la empresa. Cuando Eiji le preguntó preocupado a Chika, que estaba inquieta, siguió su mirada y vio a un hombre. Si no te importa, ¿podemos salir juntos por la puerta trasera? Pero justo entonces, Chika recibió una llamada de su ex. Eiji se ofreció a contestar la llamada por ella. Por teléfono, amenazó con llamar a la policía y advirtió al hombre que dejara de acosar a Chika. Al verlo protegerla, Chika sintió una oleada de afecto. A partir de entonces, Eiji, siempre preocupado por su seguridad, se ofrecía a acompañarla a casa cada vez que tenía oportunidad. Un día, ante su oferta, Chika insistió en que ya podía volver sola a casa. Sin embargo, al ver que Eiji se marchaba educadamente, dudó y lo invitó a acompañarla. Como era la primera vez que Eiji entraba en la casa de una mujer, parecía algo incómodo y reservado. Al ver la sonrisa que apareció en su rostro mientras comía una galleta, Chika no pudo evitar reírse también. Al marcharse, Eiji le recordó a Chika que cerrara todas las puertas y ventanas. Solo mucho después de que ella le revelara sus sentimientos, Eiji le tomó la mano por primera vez. En ese momento, ella sintió esa alegría y expectación que había perdido hacía tiempo y que una vez había sentido hacia Eiji. Después de varios días de reflexión y de ordenar sus pensamientos, Fumiya se dio cuenta de repente de que su huida de aquel día quizá no se debiera únicamente a la ira. Quizás temía que Keiko lo comparara con ese otro chico. Pero justo entonces, recibió un mensaje preocupado de Keiko. No pudo evitar responder con un saludo igualmente cariñoso, y esperó con cierta ansiedad su respuesta. Sin embargo, cuando Keiko le propuso que se vieran a la tarde siguiente para hablar tranquilamente, Fumiya le dijo que aún no estaba preparado para enfrentarse a ella. En ese momento, Keiko vio sus propios sentimientos con más claridad que nunca. Al día siguiente, aceptó la invitación de Yoichi para visitar el zoológico. Al enterarse del motivo, Yoichi se disculpó profusamente, culpándose por completo. Pero Keiko insistió en que no tenía nada que ver con él, que era algo entre ella y su marido. Su tono frío transmitía un distanciamiento. Yoichi le explicó con delicadeza que simplemente estaba preocupado por ella. Sin embargo, cuando mencionó que el zoológico estaba cerca de su universidad, se sorprendió al ver que Keiko no mostraba ningún interés. Keiko se dirigió abruptamente hacia la siguiente exposición de animales. Cuando ella se disculpó por sus palabras anteriores, Yoichi le aseguró amablemente que no pasaba nada. Sin embargo, ella respondió de repente con frialdad que esa era la naturaleza de las transacciones que implicaban dinero japonés. Ella simplemente obtenía lo que deseaba de la otra parte sin molestarse en comprenderla, dado que la mayoría de los clientes intentaban entrometerse en la vida privada de Yoichi. Esta versión de Keiko le pareció novedosa. Keiko no sentía ningún remordimiento por su relación con Yoichi. Sentía una profunda gratitud y satisfacción por haberlo elegido para servirla. Tras reflexionar un momento, Yoichi invitó inesperadamente a Keiko a cenar. Ella rechazó la invitación con una sonrisa.
alegando compromisos laborales, contemplando a la madre y al bebé jirafa que tenía ante sí. De repente se sintió invadido por una intensa ola de soledad y resentimiento. Esa noche, Keiko descargó su irritación con Chie por la decisión infantil de Fumiya de huir de casa. Ambos eran hombres de mediana edad, de 35 años. Debían afrontar adecuadamente sus circunstancias actuales. Pero justo entonces, Chie declaró abruptamente que, si tuviera que juzgar quién se había comportado peor, consideraría las acciones de Keiko más despreciables y repulsivas. Keiko insistió en que tenía todo el derecho a elegir con quién pasaba la noche. Chie se apresuró a aclarar que no quería decir que Keiko fuera repulsiva, sino que se sentía incómoda por el desequilibrio y la injusticia de ese tipo de relaciones. Explicó que su apoyo inicial se debía a que comprendía las circunstancias de Keiko. Sin embargo, cuando Keiko especuló que si ella y Yoichi se hubieran acostado por auténtico afecto, Keiko la interrumpió bruscamente, insistiendo en que Fumiya se enfadaría mucho más. Ante la perplejidad de Chie, aclaró que su entusiasmo se debía únicamente a la fantasía de tener un amante más joven. Si se tratara de una relación real, lo único en lo que podría pensar sería en la responsabilidad. Por lo tanto, buscaba un acuerdo transaccional para encontrar placer dentro de unos límites definidos. Cuando se autodenigró llamándose a sí misma una horrible mujer de mediana edad, Chie la consoló diciendo que era muy valioso que una pareja viviera en armonía. Keiko no pudo evitar hacerse eco de este sentimiento, admitiendo que solo lo había comprendido realmente después de que Fumiya se marchara. Era como si hubiera estado mirando su propio reflejo en el espejo todos los días. Se dio cuenta de que solo podía sentir afecto y deseo cuando la otra persona era diferente a ella. Comprender a alguien despertaba el deseo de conocerlo más profundamente y acercarse a él. Así que cuando ella y Fumiya se sintieron cada vez más cómodos juntos, volviéndose más parecidos, ella perdió todo deseo por él precisamente porque lo sentía como otra versión de sí misma. Tras un momento de vacilación, Chie le preguntó de repente a Keiko si se sentía sola tras la marcha de Fumiya. Al oír la inmediata afirmación de Keiko, pinchó una fresa del pastel como gesto de consuelo. Sin embargo, la mente de Keiko seguía nublada por la confusión y la reflexión sobre el matrimonio. Mientras tanto, el atareado Fumiya recibió de repente una llamada de su suegra, aunque percibió un matiz diferente en su tono. Su exigente trabajo y sus emociones reprimidas no le dejaron espacio para pensar más profundamente. Después de contarle a Keiko lo de la llamada, ella no se puso en contacto con él durante los 4 días siguientes. De repente, le invadió un pensamiento aterrador. ¿Podría Keiko estar con su amante después de que él se hubiera ido de casa? Sin embargo, recordó las palabras de Keiko aquel día: ella no tenía derecho a interferir en su vida privada. Cuando marcó el número de Keiko, solo oyó una respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Justo cuando le invadió el pánico, recibió un mensaje de Keiko. Había cogido un resfriado y tenía la voz ronca de tanto toser. Fumiya no pudo evitar responderle que volvería a casa inmediatamente. Al ver a Keiko trabajando a pesar de su fuerte resfriado, le insistió en que descansara primero. Luego fue a la cocina a prepararle la cena. Mientras veía a Keiko comer sus fideos, Fumiya se disculpó por haberse ido de casa. Sentía que había sido su propia cobardía la que le había hecho huir cuando las emociones estaban a flor de piel. Incapaz de afrontar los problemas de frente, había reflexionado profundamente durante esas 2 semanas fuera. Habían elegido el matrimonio precisamente porque no querían nada más que vivir felices juntos, pasara lo que pasara. Por lo tanto, creía que su principal preocupación ahora era cómo vivir felices juntos. Aunque sabía que la intimidad marital no lo era todo en el matrimonio, seguía sintiendo una punzada de inferioridad. Otra cuestión era si debían tener hijos en el futuro. Como nunca lo habían discutido adecuadamente, esperaba que pudieran expresar sus verdaderos sentimientos. Keiko escribió sus pensamientos en la tableta. Entendía lo que quería decir Fumiya y también quería hablarlo adecuadamente. Al ver su gratitud por su regreso, Fumiya sonrió, la abrazó y la besó en los labios. Ante sus preocupaciones, se rió y le dijo que no importaría si se contagiaba. Pero, tras una mirada profunda y amorosa, Fumiya se levantó de repente y se puso el abrigo. Ante las preguntas desconcertadas de Keiko, sintió que, si se quedaba, todo volvería a prolongarse, así que era mejor que se marchara. Y le recordó a Keiko que se cuidara mucho. Al día siguiente, durante la revisión médica de Chika, el médico indicó que podría sufrir deshidratación y náuseas matutinas intensas, pero como ella se negó a ingresar para observación, el médico solo pudo disponer que le administraran líquidos por vía intravenosa. En ese momento, Chika se dio cuenta de repente de que era casi la hora de que Banri saliera del colegio. Rápidamente le pidió a su marido que fuera a recoger a su hijo. Al ver que su marido se había recuperado sin problemas, una oleada de calidez inundó su corazón. A continuación, le explicó detalladamente cómo debía cuidar de Banri. Al llegar a casa, primero puso unos dibujos animados para que Banri los viera y luego le ofreció un plátano. Aprovechando el momento en que Banri estaba distraído, se deslizó silenciosamente detrás de él para desvestirlo. Sin embargo, cuando Eiji comenzó la tarea, Banri no le prestó ninguna atención. El baño posterior resultó ser un desastre absoluto. Aunque Chika había sugerido que contar mientras le lavaba el pelo podría calmar un poco a Banri,
se encontró con el llanto incesante de Banri y sus repetidas bofetadas. Por lo tanto, no tuvo más remedio que terminar el baño apresuradamente. Después de lograr finalmente lavarlo, convencer a Banri para que se durmiera resultó ser otro desafío monumental. Según la descripción anterior de Chika, esta lucha solía durar al menos una hora. En ese momento, Eiji, cada vez más impaciente, recordó de repente la afición de Banri por Iwa Iwa. Cuando sacó el libro ilustrado de Iwa Iwa, Banri se calmó. Eiji suspiró aliviado y comenzó a narrarle la historia de Iwa Iwa al niño. En ese ambiente cálido, su propia irritación y frustración se fueron disipando poco a poco. Al observar el rostro dormido de Banri, se dio cuenta de lo increíblemente difícil que debía de ser para Chika cuidar del niño sola día tras día. Al ver a Chika lavando los platos al regresar, le preguntó con preocupación. Chika le respondió preguntándole si estaba agotado. Al oír que había superado esas dificultades siguiendo sus instrucciones, Chika se agachó de repente. Ante la preocupación de Eiji, confesó temblando ligeramente que no había bañado a Banri en 3 días. Además, cuando se enfrentaba al llanto de Banri, que se negaba a comer o dormir, había perdido el control y le había golpeado varias veces. Se burló de sí misma por no haber sabido cuidar de sus propias necesidades, pero insistió obstinadamente en tener un segundo hijo. Eiji le agradeció por haber criado a Banri ella sola todo este tiempo, y se disculpó por haberla evitado constantemente. Cuando se dio cuenta por primera vez de la discapacidad intelectual de Banri, se negó obstinadamente a creer que su hijo pudiera ser así que decidió hacer la vista gorda y huir. Aunque su cambio actual le parecía insignificante, finalmente entendió lo que ella quería decir, aunque todavía se sentía incómodo e inseguro. Si Chika podía perdonarlo, si aún había tiempo, quería abrazar plenamente su vida juntos y esforzarse por ser un buen marido y padre. Chika se sintió tan conmovida que se sintió algo abrumada. Con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza. Después de esa sincera conversación, Eiji no solo asumió la responsabilidad de llevar a Banri al colegio, sino que también se encargó de la mayoría de las tareas domésticas. Ante su preocupación, Chika le aseguró que ahora se encontraba mucho mejor. Si las cosas seguían así, pronto podría llevar a Banri al colegio ella misma. Eiji le dijo con delicadeza que no se esforzara demasiado y que le avisara si algo iba mal. En ese momento, Chika dijo de repente que quería despedirse adecuadamente de Fumiya antes de mudarse a Singapur. La expresión de Eiji cambió al instante. No entendía por qué Chika necesitaba despedirse de Fumiya. Chika admitió que sabía que su petición era egoísta, pero aún así deseaba disculparse con Fumiya en persona. Simplemente quería cerrar el asunto y empezar de nuevo. Se lo había pedido porque sentía que ya no había nada que ocultar sobre sí misma. Eiji bromeó diciendo que, dado que Chika ya había tomado su decisión, informarle era solo una formalidad. Ella lo había expresado solo porque sabía que él no se negaría. Sin embargo, tras un momento de vacilación, Eiji finalmente accedió a que Chika se reuniera con Fumiya. Aunque no le gustaba la idea, le concedería la tranquilidad si eso le reconfortaba. Tampoco estaba enfadado. Quería confiar en ella. Una comunicación tan sincera y abierta no solo fomenta el crecimiento personal, sino que también anima al otro a desarrollarse. Cuando Fumiya vio la inesperada llamada de Chika, una punzada de inquietud le recorrió la mente, pero accedió a reunirse con ella. Mientras tanto, Keiko recibió inesperadamente una llamada de Yoichi. Le comentó que acababa de disfrutar de una barbacoa con sus compañeros de clase y que ahora se dirigía a casa. Cuando Keiko le preguntó más detalles, le describió la hermosa puesta de sol junto al río antes de confesarle de repente que deseaba verla. Aunque Keiko perdió instantáneamente la sonrisa al oír esto, finalmente accedió a reunirse con él al día siguiente. En medio de emociones encontradas, al día siguiente, Chika expresó su deseo de disculparse en persona por sus duras palabras anteriores y le preguntó por sus heridas. Fumiya sonrió con amargura y admitió que sus heridas físicas habían sanado, pero que una sombra permanecía en su corazón. Chika parecía arrepentida y reconoció que una disculpa ahora podría ser demasiado poco y demasiado tarde. Aún así, quería retirar sus palabras y esperaba sinceramente que Fumiya se recuperara. Se disculpó por perturbar su vida y causarle problemas. Fumiya respondió que si su matrimonio tenía problemas, eran entre él y su esposa. Al ver la mirada esperanzada de Fumiya, Chika sonrió con cierto alivio. Dijo que ahora estaba tratando de salvar su propio matrimonio. Aunque había hecho algo tonto, sentía que no habría llegado tan lejos sin esa experiencia. En aquel entonces, Fumiya realmente la había salvado. Estaba profundamente agradecida por su amabilidad y consideración. Al oír esto, Fumiya murmuró algo desconcertado, quizás, pero justo entonces, Chika anunció de repente que estaba embarazada. Al ver la cara de Fumiya paralizarse por la sorpresa, ella le aseguró que el niño era de su marido. Habían pasado ese tiempo simplemente tomando té y charlando, sin haber tenido nunca relaciones íntimas. Tras un momento de vacilación, Fumiya la miró con expresión compleja y dijo que probablemente no estaba en posición de decir esto, pero esperaba sinceramente que Chika encontrara la felicidad. Y cuando se encontró con la mirada decidida de Chika, que le devolvió su deseo de felicidad, Fumiya se tragó las palabras que se habían formado en sus labios. Tras un breve y pesado intercambio de miradas,
Se despidieron solemnemente. Las palabras de Chika habían despertado a Fumiya, que seguía sin estar seguro de su propio matrimonio. Inmediatamente marcó el número de Keiko. Keiko. Consciente de los sentimientos de Yoichi, no respondió de inmediato. Finalmente, se apartó y contestó la llamada. Fumiya le preguntó a Keiko si podía volver a casa ese día. Keiko se apresuró a asegurarle que también era su casa y que podía volver cuando quisiera. Cuando Keiko regresó después de colgar, Yoichi le preguntó si era su marido quien había llamado. Al oír a Keiko admitir que ella también tenía la culpa, Yoichi se irritó y le preguntó, ¿estuvo mal ir a ese establecimiento y acostarme contigo? A continuación, recalcó que ella misma había dicho que lo había hecho por su propio bien. Además, había afirmado que había sido totalmente consentido. ¿No era bastante hipócrita actuar así ahora? Yoichi tomó bruscamente la mano de Keiko, invitándola al hotel a partir de ese día. Keiko afirmó que realmente no estaba de humor y que necesitaba irse a casa. Tras un breve silencio, Yoichi de repente alcanzó a Keiko, con la esperanza de que ella reconsiderara su postura. Deseaba comprenderla más profundamente y esperaba que ella también pudiera comprenderlo mejor a él. Era la primera vez que se sentía así, aunque algo desconcertado. Sentía que se había enamorado sinceramente de ella. Keiko respondió que el hombre con el que deseaba pasar su vida era su marido. Yoichi esbozó una sonrisa forzada y le agradeció a Keiko su franqueza. Su última conversación terminó en un ambiente agridulce. Cuando Fumiya regresó a casa, Keiko no solo había limpiado la casa, sino que también había preparado la cena, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Ante la cortés negativa de Keiko, él insistió en que no era un invitado. Durante la cena, Fumiya le preguntó si podían reconciliarse. Esperaba volver a vivir con ella. Por supuesto, respetaría los deseos de Keiko. Keiko también deseaba que Fumiya volviera a casa. Durante su separación, había reflexionado sobre la esencia misma del matrimonio, aunque aún no había encontrado una respuesta y tal vez siguiera dando vueltas en círculos como antes. Ambos eran sinceros y ninguno había renunciado a su matrimonio, aunque ella tampoco encontraba una solución a sus problemas matrimoniales. Fumiya ahora también se enfrentaba a obstáculos, derivados de su propia frigidez. ¿Pero no era precisamente el matrimonio el viaje de una pareja que exploraba la felicidad juntos? Por lo tanto, sentía que sus experiencias recientes eran un rito de paso inevitable para su unión. Propuso que intentaran tener un hijo. Quizás necesitaran un tratamiento de fertilidad. El proceso sería arduo y el éxito era incierto. Sin embargo, ella creía que cualquier cosa que sucediera los impulsaría hacia adelante. Keiko pidió consejo inmediatamente a su amigo de la universidad, Takeo. Cuando Takeo le preguntó si su marido compartía esa firme determinación. Tras un momento de vacilación, ella comentó que los tratamientos de fertilidad suponían una mayor carga para las mujeres. Por lo tanto, mientras ella no tuviera ningún problema, la parte de su marido no supondría ningún inconveniente. Takeo comentó que era realmente raro que las parejas estuvieran tan compenetradas y esperaba que pudieran soportar la presión, pero Keiko no se detuvo en eso en ese momento. Estaba rebosante de confianza en su propia resistencia. El médico indicó que Keiko, de 35 años, tenía la edad ovárica de una mujer de 42. Por lo tanto, incluso con una inseminación artificial perfectamente sincronizada, las posibilidades de éxito eran extremadamente bajas. Cuando Keiko siguió insistiendo firmemente en seguir adelante con la FIV, él les instó encarecidamente a que consideraran el tratamiento de fertilidad como su máxima prioridad y lo abordaran con el máximo cuidado. Sin una ovulación regular o una calidad espermática adecuada, la concepción simplemente no es posible. Keiko había investigado la clínica de antemano, pero al experimentar el procedimiento de primera mano, descubrió que duraba 5 horas y media. Cuando le dijeron que podía volver a casa primero, Fumiya insistió en que era un viaje que debían compartir. No podía acompañarla a todas las visitas, así que no quería perderse las ocasiones en las que podía estar presente. Instó a Keiko a que se relajara y no se hiciera demasiadas ilusiones. Fuera cual fuera el resultado, lo afrontarían juntos. Sin embargo, los 3 resultados consecutivos fueron decepcionantes. Los niveles de HCG de Keiko no aumentaban. Cuando ella preguntó, con cierta renuencia, por el blastocisto de grado 5A, el médico la reprendió con impaciencia y severidad. Creer que un grado más alto garantiza el éxito es una idea errónea. Aferrarse a esta idea equivocada solo le causará sufrimiento. Si no está satisfecha, debería probar con otra clínica. Cuando Fumiya expresó su culpa por no acompañarla ese día, Keiko le aseguró que solo era para recoger un resultado. Aunque el médico fue descortés, los sucesivos fracasos la habían afectado mucho más. Al ver su rostro agotado y angustiado, Fumiya sugirió a regañadientes que se interrumpiera el tratamiento, pero Keiko se mantuvo firme e insistió obstinadamente en continuar. Fumiya se sintió momentáneamente perdido, sin saber cómo consolar a Keiko, que se exigía sin descanso. Durante el 4.º ciclo de tratamiento, a pesar de tomar numerosos medicamentos, Keiko seguía sin liberar óvulos durante su periodo de ovulación. Los frecuentes y exhaustivos exámenes y la mala actitud del médico la habían dejado agotada física y mentalmente. Cuando ella hizo una broma forzada y desenfadada sobre poder asumir algo de trabajo ese mes,
Fumiya le preguntó con cautela por qué Keiko no había dormido en la cama últimamente. Si ella quería dormir sola, él podía dormir en el suelo. Keiko. Inconscientemente, trasladó sus emociones a su vida cotidiana y reprochó a Fumiya que preparara demasiada comida para la cena, lo que le parecía un desperdicio. Tras un breve silencio, Fumiya esbozó una sonrisa forzada y se culpó a sí mismo por comprar demasiado. A continuación, le sugirió a Keiko que eligiera lo que le apetecía comer y que él se llevaría las sobras al trabajo para almorzar al día siguiente. Al ver la inconfundible amargura en su rostro, Keiko se disculpó inmediatamente, pero Fumiya dejó bruscamente los palillos y le preguntó con sinceridad que si había algo que pudiera hacer por ella. Se lo dijera sin dudar. Mientras lavaba los platos, Fumiya sugirió que tuvieran otra conversación seria sobre su matrimonio, su futuro, los tratamientos de fertilidad y tener hijos, aunque Keiko intentó evadir el tema alegando que tenía trabajo. Fumiya insistió hasta que ella finalmente accedió a sentarse y discutirlo adecuadamente al día siguiente. Sin embargo, cuando Fumiya le insistió en que no trabajara demasiado y descansara temprano, ella se quedó paralizada durante un largo rato. No sabía si su matrimonio, plagado de problemas, podría encontrar un rayo de esperanza en medio de dificultades tan abrumadoras. Al día siguiente, Keiko se sentó en silencio en el sofá de su casa desde la mañana hasta la noche. Una parte de ella estaba consumida por el remordimiento por el fracaso de su cuerpo. En segundo lugar, se preguntaba si debía apartarse y dejar marchar a Fumiya, permitirle formar una familia con hijos, convertirse en un buen padre. Cuando Fumiya regresó del trabajo, ella tenía la intención de sugerirle una copa de sake para aliviar la presión, pero Fumiya insistió en que era mejor mantener la mente despejada. Dijo que había estado preocupado por las palabras anteriores de Keiko sobre seguir adelante. Realmente necesitaban hijos para seguir adelante. Tener hijos sería maravilloso, pero incluso sin ellos, se sentía profundamente satisfecho simplemente por ser el marido de Keiko, aunque no se oponía a continuar con el tratamiento de fertilidad. Keiko parecía perseguirlo con una determinación casi ciega y obstinada. Sin embargo, en ese momento, Keiko le pidió de repente a Fumiya que confirmara sus palabras del día anterior, si había algo que pudiera hacer. Quería que se lo dijera. Al oír su afirmación, ella confesó que había estado reflexionando sobre ello desde el día anterior, pero que aún no había encontrado una respuesta. Fumiya, nervioso, insistió en que no tenía por qué ser sobre el tratamiento. Cualquier otra cosa bastaría. Sin embargo, Keiko se mantuvo firme y afirmó que simplemente no se le ocurría nada que quisiera decirle. Ya encontraba angustiosa su vida juntos como pareja. Ante las preguntas dolorosas y autorreprochadoras de Fumiya, admitió que no sabía cuándo había comenzado. Creía que tener un hijo la liberaría de ese tormento. Si hubieran podido construir una familia más estable, tal vez habría encontrado la fuerza para perseverar. Pero basar las esperanzas de una familia en algo tan incierto era fundamentalmente erróneo. Keiko ocultó otra razón, durante su conversación sobre tener un hijo. Había visto el anhelo de tener un hijo en los ojos de Fumiya. Ahora, Los sucesivos fracasos del tratamiento le impedían imaginar su futuro, sumiéndola en la desesperación y el colapso. Ante las preguntas urgentes y llorosas de Fumiya, ella afirmó que el problema estaba en ella, simplemente porque este matrimonio se había convertido en una carga insoportable para ella. Fumiya esperaba que ella le diera tiempo para confirmar su seriedad al respecto. Sin embargo, en el fondo, sabía que esto no era más que un autoengaño y una evasión. Nuestro mayor temor en el matrimonio es enfrentarnos al momento en que nuestra pareja pierde toda voluntad de vivir, y la impotencia de saber que su naturaleza conduce inevitablemente a esta conclusión. Keiko comprendía bien que mantener un matrimonio largo y estable requiere algo más que deber y moralidad. Ante una monotonía prolongada, resulta difícil reprimir la confusión interior. Además, bajo la amable consideración de Fumiya, ella no encontraba mucho más que criticar. Esto profundizó su autorreproche y su culpa. Mientras tanto, Fumiya yacía insomne en agonía. Parecía comprender vagamente la agitación interior de Keiko. Aunque lleno de renuencia por este matrimonio, eligió dolorosamente respetar la decisión de Keiko. En medio de esta enredada red de emociones, experimentaron la fragilidad y el patetismo de la humanidad. 2 días después, solicitaron el divorcio de mutuo acuerdo. Cuando Keiko anunció su separación de Fumiya en la reunión, sus amigos íntimos intercambiaron miradas y se quedaron en silencio. Inquietos, le preguntaron a Keiko si el hecho de haberla animado a visitar el burdel había provocado el divorcio. Keiko explicó que no se había enamorado de otra persona, que seguía queriendo a Fumiya. Sin embargo, se había cansado del matrimonio. Tras un largo silencio, Chie comentó que si Fumiya fuera un mal marido, podría hablar mal de él, y felicitar a Keiko por su nueva libertad. Pero Fumiya no era ese tipo de hombre. Reiko también recordó cómo, cuando se había quedado a dormir en casa de Keiko con resaca, Fumiya le había preparado con mucho detalle un costoso té negro. Todas coincidieron en que Fumiya era un marido atento y bueno. Las amigas le sugirieron a Keiko que vendiera el piso, ya que era fundamental dividir los bienes matrimoniales. Xie la consoló diciéndole que el matrimonio era solo una forma de amor. Si se volvía demasiado difícil, la separación era una opción. Después de todo, Keiko no se engañaría a sí misma. Aunque parecían felicitar a Keiko,
Estaban genuinamente preocupadas por ella. De regreso, Chie comentó que Keiko siempre fingía que todo estaba bien cuando enfrentaba dificultades, sin dejar que sus amigas vieran su lucha. Solo ahora Keiko se dio cuenta de que debía aprender gradualmente a abrir su corazón a más personas. Chie abrió los brazos para que Keiko la abrazara, buscando calentar ese corazón solitario. Un mes después del divorcio, Keiko finalmente reconoció su profunda dependencia de Fumiya. Poco después de regresar a casa, recibió una llamada inesperada de Fumiya. Sus recientes compromisos laborales le impedían recoger sus pertenencias restantes, por lo que le pidió a Keiko que se las enviara por correo, prometiendo cubrir los gastos de envío. Luego, con un tono algo inquieto, expresó su preocupación, porque su suegra no había respondido a sus últimos mensajes de texto, algo que nunca había hecho antes. Keiko sintió que era necesario informar a su madre sobre el divorcio. Así que, cargando con las preocupaciones de Fumiya, reunió el valor para viajar sola a la casa de su familia. Allí descubrió el cadáver de su madre. Keiko sintió de repente que era como un reflejo de su propio futuro. Un temor abrumador y sin precedentes comenzó a consumir su corazón. Lo que resultó más aterrador que un matrimonio asfixiante fue la soledad absoluta al final de la vida, desconocida para todos. En medio de su apretada agenda, Fumiya recibió de repente la llamada de Keiko. Ella le reveló con calma la verdad: su madre había fallecido 2 días antes. Fumiya entró en pánico al darse cuenta de que su suegra no había respondido a sus mensajes porque había fallecido. Reprimió su dolor para consolar a Keiko. Fumiya se apresuró a ofrecerle irse inmediatamente para estar con ella. Su ternura y preocupación traspasaron la compostura que Keiko había mantenido cuidadosamente, aunque ella encontraba dolorosa su vida juntos. Fumiya seguía siendo su fiel compañero. Después de colgar, Fumiya se derrumbó dolorosamente contra la pared, liberando en silencio su tristeza. Esa noche, cuando Fumiya vio a Keiko, sonrió y le dijo que le había comprado sus galletas favoritas. Luego le dijo que al día siguiente acudiría a la funeraria como su marido para confirmar los preparativos. Instó a Keiko a que descansara y recuperara la compostura, sugiriéndole que él haría lo poco que pudiera para ayudar. Keiko asintió, profundamente conmovida. Al día siguiente, Fumiya confirmó meticulosamente cada detalle y pregunta con el personal de la funeraria. Mientras lavaba los platos en la cocina, se topó con la tetera que había comprado para su suegra un mes antes. Sin embargo, al ver que aún no la había abierto, le invadió una intensa oleada de arrepentimiento y autorreproche. Después del funeral, cuando Keiko expresó su gratitud, la madre y la hermana de Fumiya le respondieron amablemente que, aunque estuvieran divorciados, ella siempre seguiría siendo parte de la familia en sus corazones. Luego le sugirieron a Fumiya que se quedara a acompañar a Keiko esa noche, si ella estaba dispuesta. Ante la mirada inquisitiva de Fumiya, Keiko asintió con la cabeza. El silencio de la noche se rompió con un ruido repentino. Keiko tembló y bromeó diciendo que tal vez fuera el resentimiento y la ira de su madre hacia ella. Cuando Fumiya le ofreció consuelo, ella le preguntó de repente si podía dormir a su lado. Al ver que Fumiya levantaba el edredón, cogió su almohada y se metió en su cama. A medida que sus tensos nervios se relajaban ligeramente, Keiko comentó con autocrítica que cuando descubrió que su madre había fallecido, se había quedado tan fría que no había derramado ni una sola lágrima. Fumiya la consoló diciéndole que llorar no era la única forma de expresar el dolor. Cada uno expresaba su dolor en momentos diferentes y de formas diferentes. No se podía juzgar la profundidad del dolor de alguien solo por las apariencias o los estados externos. Luego, con cierta gravedad, le preguntó a Keiko si había visto la tetera sin abrir en la cocina. Ya había intuido vagamente que su suegra no quería realmente la tetera. Sin embargo, consumido por el trabajo y sus propias emociones reprimidas, había respondido de una manera que la había hecho sentir abandonada. Pero como le había regalado una tetera, ella se había sentido demasiado avergonzada para expresar lo que realmente deseaba. Solo ahora Fumiya veía a través de la máscara de amabilidad que llevaba puesta, revelando la verdad egoísta y cobarde que se escondía debajo. Admitió que, en realidad, le caía bastante bien su suegra, aunque era torpe a la hora de expresarse. Era honesta y fuerte. Quizás su dolor no podía igualar al de Keiko, pero podían llorar juntos su pérdida. Keiko asintió, algo conmovida, y murmuró en silencio: «Lo siento, mamá». Este dolor ya no era una carga que debían soportar solos, sino que se transformó en una fuerza con la que podían apoyarse mutuamente. Al día siguiente, al escuchar el agradecimiento de Keiko, Fumiya sonrió y le dijo que se cuidara. Ambos sentían una profunda renuencia a separarse, pero ninguno tenía el valor de romper el silencio primero. Keiko se dio cuenta de que debía ser ella quien se marchara, ya que la amabilidad de Fumiya era demasiado profunda como para cargarla con tal petición. Al regresar a casa, todo seguía exactamente como lo había dejado. Los muebles familiares estaban impregnados de una soledad infinita. En un instante, un dolor abrumador la invadió como un maremoto. Algún tiempo después, llamó por teléfono a Fumiya para hablar de la venta del piso, hasta que se encontrara un comprador. Seguiría viviendo allí sola. 3 meses después, una pareja mostró interés por la propiedad. Keiko llamó a Fumiya para que se uniera a ellos. Cuando comentaron que el lugar no parecía viejo en absoluto,
Keiko explicó que ella y su marido habían hecho una reforma integral, aunque ambos quedaron bastante satisfechos con el piso. El joven preguntó, algo desconcertado, ¿por qué vendían una casa tan bien cuidada? Tras un breve silencio, Keiko respondió que no tenía ninguna queja sobre el lugar en sí, pero lo más importante de una casa, dijo, no era el hardware, sino el software, la persona con la que se vive. Fumiya miró a Keiko con sorpresa, porque esas eran las mismas palabras que él le había dicho cuando se casaron. En la juventud, el amor puede impulsarnos a avanzar imprudentemente con solo sentir gusto por alguien. Sin embargo, a medida que envejecemos, los problemas y conflictos de la vida se multiplican. La verdadera prueba radica en si somos capaces de comprometernos juntos y comunicarnos con honestidad, la humanidad de la relación. En ese momento, Keiko inclinó repentinamente la cabeza y comenzó a llorar. Ante la pregunta preocupada de Fumiya, admitió que, después de todo, no se atrevía a vender el lugar. Fumiya se apresuró a disculparse con la pareja, lamentando haberles hecho viajar hasta allí para nada. Hay cosas que no se pueden dejar atrás fácilmente. Este piso guardaba sus últimos recuerdos y vínculos, aunque fue una decisión mutua. Cuando venían compradores potenciales, él siempre se sentía obligado a destacar los diversos defectos del piso. Keiko añadió más problemas relacionados con la propiedad. El ambiente se fue caldeando poco a poco en medio de esta relajada conversación, como si hubieran vuelto a aquellos días despreocupados de antaño. Pero entonces Keiko, con voz llena de melancolía, le preguntó de repente a Fumiya si podían empezar de nuevo. Dijo que realmente no quería renunciar a su relación, que era su sincera verdad. Tras un breve silencio, Fumiya respondió que, cuando vio a Keiko llorando y negándose a vender el piso, se sintió profundamente feliz. No tendría que perder el hogar que habían construido juntos. Ya no le importaba si seguían siendo marido y mujer. Simplemente deseaba estar al lado de Keiko durante sus dificultades. Ser alguien en quien ella pudiera confiar. Eso era suficiente. En la conclusión de la historia, ambos eludieron tácitamente el conflicto más agudo y central, volviendo a su estado original. Ocultaron la verdad, envuelta en miedo y soledad. Con una falsa armonía de apariencias, optaron por acurrucarse juntos, aferrándose a una paz temporal. Keiko siguió tomando decisiones guiada únicamente por sus emociones y sentimientos inmediatos, como siempre había hecho. Fumiya, por su parte, persistió en ceder, respetando cada decisión que tomaba Keiko. Juntos, tejieron un paisaje onírico que parecía feliz, pero que en el fondo estaba distorsionado. Sin embargo, para unos seres humanos tan pequeños y frágiles, encontrar una forma de sentirse mutuamente satisfechos dentro de su propia felicidad, en cierto sentido, una forma de felicidad que les era propia.